Cuidado, cuidado con lo que habláis, cuidado. El perro del infierno, no. El perro... Oye, ¿verdad? Pues ¿cómo está el perro del infierno? Derrotado. ¿En Derrotado. serio? ¿Ha sido derrotado? Ahí lo dejé. Ya. Pero hasta hace como 2 ¿Cuál es días. el perro, cuál es el perro del infierno, eh? En la variante, la última variante del COVID, po. La Del variante COVID, COVID. es que me perdí. Yo tuve la del poodle. El poodle del purgatorio. La variante Claro. Hello Kitty. La variante Hello Kitty de la cuestión. Está buena. No, pues parece que a la Matu la agarró efectivamente el perro del infierno. sí. Sí, está bien, güey. Éramos cuerpo a cuerpo y fue. Sí. Ella estaba esperando al negro del infierno y llegó el perro del infierno. Son dos cosas distintas. Cosa que no es lo mismo, ¿ah? Hay perros negros. Sí. No, pero me imagino que estáis viendo un negro del infierno, no un perro, po, weón. Qué fome. En Es un fin, perrito. Es una sí. manera cariñosa. Sí. Oye, yo voy a partir de inmediato solo mostrándoles un video que yo de verdad estoy súper agradecido porque Alberto y yo vamos a iniciar un proyectito, una cosita, y la verdad que no pensamos que nuestro productor, nosotros tenemos un productor, aparte del productor de La Cosa Nostra, el productor de nosotros dos, digamos, como Que sociólogos. los viste, Reina. Justamente, que nos viste peina, muy bien. Y este productor hizo las gestiones y la verdad que no sé cómo reaccionar a esta gentileza del expresidente de los Estados Unidos que grabó un video para nosotros y se los quiero compartir, aunque quizás a algunos les va a generar algún escozor, pero se los quiero mostrar. La Cosa Nostra, with Dario Quiroga and Alberto Mejil present, the Apprentice Chilean version. With them you will learn how to be the best political analyst. En realidad fueron 2 expresidentes. Ahora viene el segundo. Desde el infierno. Learn to be a true political analyst and don't make the same mistakes as others. Trust in La Cosa Nostra, Dario Quiroga and Alberto Malo. Was you fired, you fired, you fired? Qué notable, ¿no? Yo lo he escuchado como 10 Oye. veces. Al principio dije, ¿qué guay dice? Alberto Mayor, Dario Quiroga. Eso. Espérate, déjenme chochar solo la primera parte, de ahí lo corto. La Cosa Nostra, with Dario Quiroga and Alberto Mejil present, the Apprentice Chilean version. With them you will learn how to be the best political analyst. Ya, está bien. El río Quiroga. El río Quiroga. Alberto Mayor, aprendiz. Oye, El río Quiroga. lo tuve que escuchar varias veces. Van a ser seguramente muchos quienes están viendo el podcast, después van a decir, a ver, ¿qué? Pero si no sé qué dijo. Cualquier... No. Tenía subtítulos. Yo me estoy Trump. sigando. Trump. Sí. La Así que estamos inteligencia agradecidos. artificial. La inteligencia artificial. Yo no sé si tiene mucha inteligencia Trump, pero bueno, en fin. Pero sí es artificial, eso es claro. Pero Eso es claro. Pero con el proceso de inteligencia artificial. Sí. el proceso. Sí. Sí. También conseguimos uno con grabación de Morgan Freeman, que está un poco de capa caída, ya tuvo que ir a hacer Lucas a Qatar, y pasó a hacer Lucas con La Cosa Nostra y también nos grabó un aviso. Mañana lo vamos a mostrar en redes. Así que Ese costaba un poco más caro. eso costaba un poco más caro. Tíralo, po, tíralo. No sé qué, pues soy tímido. Vamos Ya, de a pero yo poco, quiero de a ver a poco. Morgan Freeman. ¿Ah? Yo quiero ver a Morgan Freeman. Aunque en el caso de Morgan ¿Viste? solamente es el audio, pero se distingue, porque habla Dios, pues, si Morgan Freeman es Dios. Ya. Sí, Sí, Yo y contratado Mandela por- también. sí, pues, es verdad. Efectivamente. Y Oye, no son bueno. lo mismo, ¿ah? No, por favor, pongámonos serios. Oye, pues es contarles que tenemos este taller junto con Alberto, partimos el próximo lunes y está toda la información en la página web seminarioslacosanostro.cl y hasta mañana miércoles 30, es la rebaja para poder inscribirse. Hay un precio especial de oferta y además ¿Están hay... vendiendo en verde? ¿Ah? ¿Están vendiendo en verde? Sí. ¿Cómo en verde? No, pues estamos vendiendo, empieza el taller el próximo lunes. Pero No, pero eso hay es una en verde, fecha para con la el rebaja. proyecto conocido. Precio Sí, en En verde. blanco es no saber nada.
En verde Claro. con el proyecto conocido. Claro, con el proyecto. Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. El... Así que, Ya me calenté, espérate. Oye, la gente en este minuto le gana, No te oye, pero... enojes por todo, no te Ya. enojes por todo, te enojes La por todo. Cosa Nostra, with Dario Quiroga and Alberto Mayo, present the Apprentice Chilean version. Está bueno, ¿no? Está buena, está buena. Dale, Morgan. La Cosa Nostra, with Dario Quiroga and Alberto Mayo, present the Apprentice Chilean version. Bueno, en fin, como están divertidas las... no. el taller va a funcionar con esa música todo el rato de fondo, ¿ah? Para que lo sepan. Oye, bueno, en todo caso, y cuando esté Fernando un día, yo creo ahí te vaya a meter, va a estar muy entretenido porque vamos a ser equipo, vamos a ser grupo y va a ser un verdadero reality. No se va a transmitir en ningún lado, lo vamos a transmitir entre nosotros, pero va a estar entretenido. Yo creo que va a estar súper bueno y va a estar de verdad muy bueno como ejercicio de análisis político, donde obviamente nos erigimos como O sea, tutores hablemos con un poco mayor... para pero decir que- una breve cosa sobre la parte propiamente pedagógica del asunto, es que en el fondo el análisis político, como todo tipo de análisis aplicado, usa un repertorio uno usa un repertorio de conceptos, de hechos, de datos, de informaciones, pero fundamentalmente está en desplegar la capacidad analítica y tratar de encontrarle la vuelta y no caer en los vicios fundamentales, que siempre normalmente son 3 o 4 vicios que se repiten sistemáticamente. O sea, desde el vicio de decir exactamente lo que uno siente y no lo que está pensando, Mm. hasta el vicio de, que es muy habitual en los analistas políticos, que es no decir nada. O sea, presentarse con un buen cartel y no decir absolutamente nada, pero usar un par de palabras y qué sé yo, y con eso, entonces la gracia es tratar de entrar un poco en materia y a partir de distintos casos, ¿ya? Construir entonces hipótesis plausibles. Yo, por ejemplo, hice un uno al día mostrando esta construcción gigantesca de hospitales que están haciendo en China, gigantesca, 200.000 camas nuevas, una cosa así descomunal por el tema COVID, ¿no? Entonces la pregunta que yo hacía es, ok, pero si esto lo ve la CIA, por obligación tiene que decir la pregunta, ¿y si no es COVID? Mm. ¿Para qué se están Es la preparando? obligación, porque supongamos que ellos dicen, oye, tal vez va a haber guerra. Entonces yo tengo equipamiento, tengo que tener facilidades para poder operar en caso de que haya un conflicto armado. Entonces, eso también puede ser un factor. Entonces tú dices, bueno, entonces, entonces el análisis político tiene que ver con efectivamente decir, oye, veamos todo el panorama, el abanico de situaciones, porque una cosa que es COVID puede no ser COVID. Entonces, sin entrar en una tesis conspiranoica, porque eso no es una conspiración, es simplemente una cosa lógica. Si yo tengo en perspectiva que voy a tener una guerra y sé que mi ejército depende fundamentalmente, por ejemplo, de la cantidad de personas, y sé que no tengo la capacidad en los hospitales, justamente porque además hay COVID, de poder atenderlo, entonces me pongo a construir y lo necesito rápido, muy rápido, porque tal vez la guerra es en diciembre. Entonces, bueno. Mayola ha apostado plata respecto a diciembre, se viene intenso. Metafóricamente. Es más o menos, o sea, es más o menos lógico, digamos. Ahora, obviamente eso depende, uno lo sabe cuál es la capacidad real de cada uno de los actores. Entonces no sabe si en realidad se van a atrever a entrar, qué sé yo, Rusia a dar un paso adelante, cosas así. No se sabe porque supuestamente la información que manejamos, pero la información que manejamos nosotros no somos expertos y creo que los expertos tampoco manejan mucha información real, porque en este momento en la guerra de Asia no sabemos realmente si le ha ido tan terriblemente mal a Rusia como para que no pueda seguir, o si le ha ido lo suficientemente bien, no bien, pero no bien no le ha ido, pero lo suficientemente bien para sostenerse en el camino. Entonces, todo eso es parte del ejercicio de hacer análisis político. Yo me compro todas las revistas y todas las cuestiones de política internacional, las leo, pero también hay que decir que, bueno, o sea, estas revistas vienen diciendo una serie de cosas que se equivocan un montón de veces, con unos académicos súper académicos, porque en el fondo se establece un discurso oficial
que muchas veces hay que revisar. Entonces la idea es que vayamos generando también la capacidad de poder revisar esos discursos oficiales. Vamos a ver cómo anda. Ahí les ¿Pero vamos. esto nomás o hay que ir a juntar agua? No sé. No sé. O sea, yo creo que este es un momento, tú sabes que hay unos estudios que se llaman de perspectiva, pero que son súper sencillos en el fondo. No es que se pueda investigar realmente el futuro, lo que se hace es que se le pregunta, no sé, a 100 expertos internacionales preguntas concretas. Entonces, el próximo año va a pasar esto, en 10 años puede pasar esto. Tienen que decir sí, no, sí, no, sí, no. Y entonces ponderas de acuerdo a la respuesta de los 100 expertos los rendimientos. O sea, tal país va a dejar de estar entre los 10 más, con la economía más grande, tal país va a estar... Todo eso es parte del asunto. Hay algunos sociólogos que han trabajado, había uno muy famoso que logró predecir la fecha en que se acababa la Unión Soviética, la fecha. Y cuando lo fueron a buscar, dijo, no, me equivoqué. ¿Cómo que se equivocó? No sé, dijo el 90. No, dijo, me equivoqué. Yo dije el 90 y fue el 89. O sea, Nunca falta el entonces, obsesivo, nunca falta el obsesivo. Sí, sí. Pidámosle a Dabañino que dé inicio a este podcast el día de hoy. Y al final estuvimos toda la semana hablando de camiones, de divisiones gremiales y de promesas de restablecimiento del orden público que solo se escucharon duras en los patios de La Moneda, porque bastaba que la orden cruzara la Alameda y llegaba como un tímido susurro al cuartel general de Carabineros. Y a 24 horas que termine noviembre, pasará otro mes sin acuerdo para retomar el proceso constituyente. ¿Alguien se atreve a apostar cuándo se pueda acordar algo? Ya ni siquiera les pregunto qué es lo que se acuerda en el Congreso. Sencillamente, ¿cuándo? ¿O tendrá que ser un regalo que pidamos al viejito Pascuero? Aquí comienza La Cosa Nostra. ¿Entremos por los camioneros? Porque la semana pasada, efectivamente, cuando lo conversamos en el podcast, el tema era un poco menor porque ya se había hecho el día anterior, 2 días antes, el acuerdo, que después en realidad este fue un paro de descolgados, ¿cierto? Un paro descolgado. Raro eventualmente analizar por lo mismo, no fue un paro tampoco especialmente duro, tampoco fue, testeó al gobierno, al final, en el último minuto, parece que en realidad lo clave era el acuerdo ni siquiera con el gobierno, sino el acuerdo entre los transportistas y los empresarios. Ahí estaba, parece, el nudo gordiano del asunto. En fin, fue un paro raro, pero estuvimos finalmente igual toda una semana, y cuando están los camioneros, aunque sean poquitos, eran, entiendo, menos de 1000 camiones, no es tanto, parados en la ruta, todo el mundo está atento si en algún momento se provoca el corte total. ¿Deja alguna elección? ¿Gana el gobierno? ¿Pierde? Da para analizarlo, porque la semana pasada, insisto, lo analizamos casi como una cosa que quizás no había aprendido del todo. Incluso hicimos algunas sugerencias que, como algunos nos escribieron por interno, no es que lo hayamos hecho nosotros, pero algunos por interno decían, oye, al día siguiente que lo dijeron, el gobierno ya amenazó con la ley de seguridad interior del Estado. Bueno, era medio obvio. Ahora, no sé si realmente utilizó o no la herramienta, no sé si se sumó a algunos activos o en realidad lo hizo en versión charcha. No sé, ¿qué me deja el paro de camioneros? déjame añadir unos antecedentes porque me reporté un poco el asunto y tuve acceso a cierta información. A ver, lo primero, efectivamente, este era un paro de grupúsculos. La Fuerza del Norte lideraba el proceso, para mal, porque en realidad eran muy incompetentes políticamente, pero todo el resto de los camioneros que se plegaron en todo Chile estaban esperando las cosas que hacía Fuerza del Norte, o sea, estaban esperando eso. El nivel de descapitalización del grupo que estaba en paro era enorme. O sea, en el lugar llegaban las esposas de ellos a reclamarle, diciendo que esto era una estupidez, que esto, o sea, así mal, una situación horrible. Además, están llenos de multas todos los días, obligatoriamente, que no tenía que pasarle multa,
y por tanto, si no hay una salida política que establezca una anulación de esas Un multas, van a perdonazo. tener un problema. Claro, pero es un tema súper delicado porque justamente al no tener capital político son unos camioneros que creyeron que los paros de camioneros, porque tú tienes unos camiones, son todos los paros fuertes. Como que los camioneros son camioneros y punto. No sabían lo que querían, no tenían claro lo que querían. Justamente el gran tema es que lo que ellos señalan es que en la estructura de los beneficios existentes para el mundo transportista, en esa estructura ellos no se ven beneficiados como se ven beneficiados los grandes transportistas. Eso es lo que ellos dicen, que no sé si es cierto. Yo revisé la legislación y la legislación dice que es para todo, pero no sé, a veces seguramente por alguna clase de estructuras tributarias posibles, qué sé yo, tal vez efectivamente eso es así, no lo sé. La cosa es que ellos dicen que estaban perjudicados y que en el fondo era una lucha intraclase, era como un problema entre contratados y subcontratados, era una lucha intraclase. Pero que ellos, en medio de la locura y la incapacidad, salieron entonces jugando hacia adelante, ¿ya? Vinculándose así como pensando en el santo grial, en la derecha más dura, y pensando que eso iba a dar una garantía de un cierto éxito. Les fue y les seguirá yendo muy mal porque, por ejemplo, algunas exportadoras de fruta estaban tan enojadas porque era la temporada de salida de ciertos productos y qué sé yo, que se dedicaron a pasar, a anotar quiénes habían estado en el paro, ¿ya? Para no contratarlo. Entonces, no por represalia, o quizás sí, no tengo idea, pero su argumento era que en el fondo, oye, no tengo certeza de en qué Un momento, transportista confiable. claro, en qué momento va a parar. Entonces, porque esto no tenía ninguna articulación con los agricultores ni con ningún grupo realmente. Cuando decían que habían sumado a los agricultores era porque un tipo que tenía camiones también tenía, qué sé yo, un par de maquinaria agrícola y la metía dentro de la carretera para decir que habían agricultores, pero no era cierto. Entonces, en el fondo fue un fiasco. Dado esos antecedentes, el gobierno sí o sí iba a ganar. Yo creo, lo único que diría es que creo que el gobierno tomó una decisión prudente y tranquila, pero la verdad es que podría haber salido ganando al estilo de Lagos contra las micros amarillas y decidió hacer una cosa así como suave, digamos, un triunfo Es sutil, sutil, muy sutil. muy sutil. Mi pregunta post-COVID, maliciosa por supuesto, es si el gobierno decidió hacer algo blando o es lo que le dio, porque creo que ahí es donde se prueba, digamos, si el paro era tan charcha y los actores tan charcha, ¿por qué duró tanto tiempo? ¿Y por qué concentró la atención de la prensa y de la política? O sea, es tan frágil el estado de la situación política o es tan frágil la infraestructura. O sea, lo frágil es el sistema, es que tenemos una sola carretera y que cualquiera viene y la corta, o lo frágil es la institucionalidad política para sacar, porque si tú no podías lidiar con unos gallos, eh, digamos, afiebrados que deciden hacer este paro y que se pasan de revoluciones en un día, porque esto no debería haber durado más de un día. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando el problema sea de verdad? ¿Qué vas a hacer cuando Mira, sea el el argumento... corte en la carretera? ¿Sabes Y qué? también, Yo perdona, tengo y una... segundo punto para darte la palabra, Fernando. Y mi segundo punto es, tenemos una fuerza de carabineros de 60.000 hombres armados que básicamente deciden qué órdenes de la autoridad obedecen y cuál no, o cuál se pasean y cuál obedecen con más entusiasmo. Y creo que ese es un problema todavía más grave que la obstrucción de las carreteras. Yo fíjate que yo creo que aquí hay una mezcla de 12 factores. Por una parte, los camioneros han tenido si tú quieres, la capacidad de sostener la imagen del camionero movilizado sobre la base de lo que significó
esas gigantescas columnas de camiones durante el año 72 y 73, que fue factor, pero trascendental para que después viniera el golpe de Estado. De ahí en adelante, la relación entre los camioneros y el establishment fue tremendamente estrecha y se creó esta imagen de que cuando los camioneros entraban en la escena, la situación estaba para conclusiones y no para seguir dilatando cuestiones, porque donde entraban los camioneros se acababa el problema o se acababa el tema. Y creo que desde algunas instancias que se hicieron con anticipación, o sea, con anterioridad, incluyendo el movimiento de micreros que desbarató Ricardo Lago, lo que estamos viendo es una situación muy similar a lo que pasa con algunos partidos políticos que fueron trascendentales, brillantes, sacaban 25, 26 parlamentarios solos sin necesidad de juntarse con nadie y que hoy día están deshechos en hilada. A los camioneros les está pasando lo mismo. Siguen viviendo de esta eterna imagen de que fueron absolutamente indispensables para generar el ánimo que derivó en el golpe militar, pero de ahí en adelante, cada vez que han intentado tratar de hacer lo mismo y erguirse como el patrón con fuerza del movimiento transportista contra el gobierno de turno, han tenido una derrota. Y creo que están, si que me permiten hacer una analogía política, están, si tú quieres, y perdónenme que hay algunos que están escuchando y que forman parte, pero esto es un deshilachado, como está deshilachándose la democracia cristiana, como se está deshilachando la centroderecha, como se está deshilachando el Partido Socialista. Y tratan de recurrir a la imagen histórica, potente, fuerte. Cada vez que salimos, todo Chile se para. Y incluso los mismos camioneros hoy día le hacen tapa, tapita, tapón. Y eso es un cambio, yo creo, yo te diría, un cambio en la estructura misma de este gremio, que pudo haber sido tremendamente conducente a paralizar las cosas y dar la sensación de escasez y generar todas las condiciones que se necesitaban en ese momento, pero hoy día chingan, no son lo mismo, tal cual como los partidos no son la misma fuerza que tenían cuando las cosas eran distintas. Y creo que desde ese punto de vista, que incluso la Confederación de Producción del Cobre, la Cámara de Comercio, la SOFOFA, todo esto hayan estado en discrepancia, es una cosa que es tremendamente elocuente. Si nunca jamás tuvieron discrepancia con los camioneros hasta ahora. Ahora, yo creo que no es lo mismo, porque los camioneros en Bachelet, cuando se metieron a la Alameda y llegaron a la moneda, o sea, la moneda los recibió, le arregló problemas, y eso fue ayer. Y esos son los otros transportistas. Pero todavía ya tenían el halo, la imagen, esta cosa de ser los determinantes. Ya, pero déjame terminar el punto. Esos son los otros, son los grandes. Yo creo que los grandes mantienen su poder incólume. Estos chicos trataron de aparecer como que eran esos, pero no eran. Entonces no es lo mismo. Es como que existiera un proto partido socialista de ex colgados que aparece como partido socialista. No es el Partido Socialista que se disgrega, aunque concuerdo contigo que, digamos, ese proceso existe en la política, pero en los camioneros grandes no han perdido su poder. Lo que pasa es que no eran esos actores, eran otros. Y estos otros son más por alguna razón no estaban. Bueno, claro, por alguna razón no estaban, pero el tema es que no es que hayan perdido el poder. Estos son otros, son chicos, son unos otros que son más bien choferes de camiones que dueños de empresas de camiones. Son personas de 800 lucas al mes. Exacto. Entonces, en este otro escenario, la pregunta es: ¿por qué un actor tan pequeño provoca, digamos, concentrar el tema de agenda por tanto tiempo? Me parece que
Más muestra de Sí, pero, debilidad que de fortaleza. pero hay varias cosas que dices tú, Ale, que, a ver, hay una cosa en que yo ahí concuerdo con Fernando que tiene que ver con el tema de que en el fondo, independiente que efectivamente el poder real de los camioneros no es este grupo, al usar más la herramienta, estos que también se llaman camioneros para efectos públicos, sencillamente le destruyen la magia al movimiento. Es cierto que si paran los otros, la eficacia de esa parada es distinta y el peso político es distinto, pero la magia es súper importante. O sea, la magia es esa sensación de que, pararon los camioneros, entonces tal cosa. Ahora cuando paren los camioneros la siguiente vez van a tener que dar la demostración de fuerza, no va a bastar con el mito del pasado. Entonces, eso en ese sentido es importante porque además el gobierno aprovechó y metió baza y dijo, mire, ¿saben qué? Ahora nosotros vamos a tener que ver el tema, apareció el tema del cabotaje marítimo, que es una prebenda histórica de los camioneros, apareció el tema de la carga ferroviaria, que es otra prebenda histórica para los camioneros, que no hayan esas cosas, que no pueda parar un barco en Santiago y otro barco en Antofagasta y bajar carga allí, y que estés obligado a bajar la carga en el lugar donde la vas a bajar y tenga que agarrar camiones hasta Antofagasta, o sea, una cosa absurda, ¿no? Entonces, leyes únicas y exclusivas en la historia de la humanidad. Pero todo ese tipo de cosas está en discusión. Ahora, respecto al punto de por qué el gobierno no entró a disolverlo rápidamente, los argumentos que se esgrimen desde el gobierno, así, hablando con fuentes de gobierno, es que los informes de carabineros, justamente, Ale, lo que tú estabas diciendo, los informes de carabineros marcaban que era en la práctica imposible hacer una acción, por ejemplo, de despeje de todos los camiones, porque tenías que tener una cantidad de grúas, una cantidad de, qué sé yo. Había toda una tesis respecto a la logística del asunto, cosa que en ¡Qué política nunca sorpresa! debiera existir. ¡Oh, nos Pero sorprende! espérate, O sea, pero hay, y no pero podí espérate, hay detener otro factor, a los choferes y poner a Paco manejando, que se maneja por en Guanaco, supuesto, manejar en camiones. O sea, por de pronto, y además agrego un punto no menor, como este grupo no tenía una capacidad logística importante, este grupo no tenía dónde quedarse, no tenía lugares para ducharse, no tenía, porque los camioneros muchas veces andan con toda clase de prestaciones, se instalan con unos baños por químicos, supuesto, tienen... el paro de camiones funciona porque hay gente financiando que les paga, les mantiene el Exacto. sueldo, Les que cabía les solo la paga, parrilla. que les imprime los panfletos, o sea, digámoslo, siempre han sido instrumentos de otro poder todavía mayor. Sí llegaban en la mañana, llegaban gente así como Partido Republicano a dejarles, qué sé yo, empanaditas y cosas así para comer, pero, pero no, efectivamente no tenían un financiamiento que les permitiera, por ejemplo, tener baños químicos, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasaba? Que esto no me lo van a creer, pero en la noche la mayoría se iban a dormir a sus casas, a dormir a sus casas. El camión quedaba solo, ¿ya? Y se iban a dormir a su casa. O sea, podían agarrar el camión y llevárselo. Springfield. Oye, al respecto, yo creo que es buena la discusión respecto al peso específico que todavía mantienen los camioneros. Es claro, digamos, más allá de la síntesis final que uno puede hacer, que efectivamente quienes hicieron este paro no es el poder total que sí tienen cuando las grandes confederaciones de transportistas de camiones se meten. Yo creo que en ese sentido, Aliados con los otros poderes. claro. Que siempre ha sido así. Y en ese sentido, en esta lógica, perdonen, queridos amigos y amigas de la Cosa Nostra, pero en este momento en que uno no sabe si en realidad lo que tiene que analizar es un gobierno de izquierda en marcha o más bien analizar el tiempo previo a la llegada de la ultraderecha al poder formal en Chile. Yo estoy ya hace algunos meses con esa disyuntiva abierta y me imagino en este tiempo histórico no sabiendo cuál de estos dos momentos transito. Obviamente, potencialmente ambos a la vez, pero lo digo porque efectivamente esto que mencionaba Alberto del Partido Republicano, a mí fíjate que sí me llamó la atención, porque una cosa es un tuiteo, pero hubo un despliegue al nivel del Partido Republicano y del Team Patriota y todas estas cosas, que no es una cosa especialmente ni formal ni nada, pero no por ello no es bien orgánica, que es una cosa más doblemente compleja. Es decir, tiene la capacidad de la flexibilidad, pero no pierde justamente capacidad, digamos, elástica. ¿Ah? Y Pero esta en esta cosa pasada perdieron porque quedaron vistos como testearon, muy... testearon. Yo creo que testearon. No sé si Claro, perdieron. No sé si perdieron. No, yo creo que no sé, testearon. yo creo que le poní mucha, Sí, pero sí. no tuvieron capacidad
como fuerza política de por lo menos hacer aparecer la magia de la que están Mira, hablando, ¿no? cuando tú veis, Por lo yo estoy menos de acuerdo, aparentar magia. pero es que este no es el tiempo todavía, pues por eso te digo yo, por eso te hablaba, te hacía este preámbulo del tema, digamos, del tránsito. Si ese tránsito tiene sus momentos, y por lo tanto eso va a ser desde danza de nombre, y cast a un año no sé qué, y la Marinovich siempre por aquí, y que el Team Patriota, que es los tridentes por allá, pero en el fondo lo que uno vio efectivamente fue un diseño. O sea, cuando tú miráis hasta Cristian Valenzuela, Cristian, ¿cierto? Valenzuela, el ideólogo este, no, no es... No, ¿De quién? Valenzuela, el guatoncito, ¿Leo? el que anda con caspa a Ah, todas bueno. partes. No. Ah, el otro. No, lo dije mal, no es Cristian Valenzuela. Ya, No. se me olvidó. Ya, el que aparece, que va a Estado Nacional de vez en cuando, que se trae el que anda, digamos, ahí de jefe de gabinete de José Antonio Kast, del Partido Republicano, cuando hasta él, digamos, que es en ese sentido es duro, radical, pero está ahí en el borde ideológico, ¿ah? Asume los costos, porque efectivamente tirarse en el prime un apoyo a los camioneros es lo que tú decís, efectivamente yo creo que pierden un poco, pero yo creo que hacen un testeo. Lo hicieron orgánicamente, en todas las frecuencias en que ellos funcionan, es decir, con una diputada en terreno, que la tienen ahí, a asumir sus costos, pero oye, esos son cuadros políticos, compañeras y compañeros, esos son cuadros políticos. De hecho, lo concateno con la segunda idea que quería plantear. No le echo la culpa al gobierno, porque el gobierno gobierna, está bien, y con eso ya está más que suficiente. Pero la fuerza política, la fuerza generacional que está en esas posiciones, ¿ah? Y que por lo tanto sostiene, ¿hubo alguna expresión en alguna parte de Chile? Algo, una junta de vecinos, una organización no sé cuánto, que fuera a pintarle un mono a los camioneros, que fuera, qué sé yo, a romperle un par de vidrios, no porque eso yo lo desee, sino porque yo esperaría, justamente en análisis global, que habiendo un gobierno y una fuerza impugnadora, igual con derrota de 4 de septiembre, todo lo que tú queráis, que tiene que ser capaz de no solamente gobernar, sino que además mostrar un camino, yo siento que en eso lo que uno ve, lo que yo veo, cierro con esta idea, es permanentes derrotas. Independiente que el gobierno haya hecho quizás lo que tenía que hacer. También es una muestra de la irrelevancia del movimiento. No fue un movimiento lo suficientemente potente como para que hubiera gente que destinara tiempo, recursos y energía a ir a pintarles el mono. Digamos, la gente estuvo más bien expectante a ver qué pasa con esta cuestión. Y claro, fuera a mamarse los tacos y en momentos circunstanciales no se detuvo el suministro de alimentos, no hubo un gran problema. Entonces, también la gente es racional en ese sentido, pues no voy a organizar a la gente para que vaya a pintarle el mono a unos pintamonos. Fíjate que yo voy a insistir, Las mujeres hicieron lo suyo. sí, yo voy a insistir en un punto que a mí me parece bien interesante de conversar, que es el punto de la imagen histórica cuando se trata de buscar capitalizar esa imagen histórica en tiempo presente. Y no siempre eso pasa a ser equivalente o idéntico. La imagen histórica del camionero que paró a la Unidad Popular, que colmó las calles llenas de camiones en su momento, el año 72-73, la idea de que a partir de ahí se traspasó una cantidad gigantesca de recursos, desde los trenes a los camiones, porque había que hacer el pago de Chile por lo que habían ellos hecho, y toda esa situación creó una imagen que se empieza a desbaratar un poquitito con la situación de los micreros, pero que eran micreros, no eran los camioneros. Y yo creo que esto que ha pasado, por la razón que sea, y comparto muchas de las cosas que han dicho, le pega medio a la imagen histórica que se conversa, que se dice de estos imbatibles que cada vez que salen cambian las cosas. Y yo creo que muchas explicaciones pueden haber de que estos son grupos más pequeños, no son los grandes transportistas, lo que tú quieras. Pero uno fue de alguna manera educado en la idea de cuando los transportistas salían, oye, las cosas cambiaban. Y desde ese punto de vista, a mí me da la sensación que las cosas no son tan equivalentes ni son tan esperables
como uno podría suponer, y desde ese punto de vista concuerdo con Darío, los partidos políticos están obligados a mirar políticamente cuáles son las nuevas herramientas para intentar, sobre todo la oposición o las oposiciones que les toque, enfrentar al gobierno y tratar de buscar lo que siempre hacen las oposiciones en Chile, de incomodarlo. Y hoy día, con todo lo que pasó, el incómodo, a mi modo de ver, fue la imagen del camionero heroico, extraordinario, que por el nombre de Chile era capaz de cambiar un gobierno. Sí. Pero también puede ser una ilusión, yo creo que sea una ilusión pasajera. O sea, si se hubieran movilizado los grandes y tienen este resultado, hablemos. Sí, Y eso Bueno, ¿por qué no se movilizaron los grandes? ¿Por qué tiraron a testear el agua a los chicos? Pero porque yo creo que no testearon. Yo creo que no no testearon. tenían un movimiento. Yo creo que tenían- sí. Yo creo que sí testearon. O sea, no, Yo pero creo que lo que quiero testearon. decir es que lo que hubo fueron descuelgues. Y de hecho lo que hubo fue ciertas pugnas. No fue un Es que acuerdo. Pero que les permitió yo tengo la testear y ver impresión- debilidad, sí. Yo tengo la impresión de que igual testearon. O sea, tú puedes testear convocando a testear, que es una cosa muy incómoda y difícil, pero tú puedes darte cuenta que están entrando, les puedes decir, sí, vayan, ¿no? Lo que lo otro interpretará como, sí, vamos, somos la vanguardia y después vendrán estos atrás, y dejarlos en estacada cuando te das cuenta que no hay... ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque como me puse a revisar todos los beneficios que se le habían dado a los camioneros, qué sé yo, los beneficios vencen en diciembre del 2022. Los beneficios... 2 meses más. Entonces, claro, o sea, hay una negociación a puertas, o sea, o que está ocurriendo. Entonces, es razonable que los grandes hubiesen dicho, bueno, testeemos, o sea, veamos si podemos, porque no nos olvidemos que usted, si compra petróleo, paga una cifra, pero los transportistas no pagan la misma cifra. Pagan mucho menos. Entonces, Esto pero ¿alguna de esas prebendas se va a terminar razonablemente? ¿Hay fuerza no. política? se termina, No. no, legalmente se terminan el Pero se van 31 a de diciembre. renovar. No, se van a renovar. Bueno, Sí. ese es el punto. Los O sea, que camioneros dirán, Ese era el punto. no están en riesgo de que no se renueven. ¿a son hay de ningún qué? riesgo. Nadie- ¿A son de Y el qué nos las gobierno, vamos a renovar? nadie había planteado, de hecho ahora alguien plantea, oye, recordemos que tienen todos estos privilegios, pero si no hubiera habido este paro, se renuevan sin ninguna fuerza política. No hay fuerza política para Ese es un contrafactual que no tenemos idea si que se podría haber ocurrido ya o me no. salían los contrafactuales, ya Así entonces no somos. hablo. Lógico, o sea, pero ¿qué queréis que te diga? Pero- No puedo garantizar que eso hubiese pasado. No, pero el hecho real es que el gobierno había presentado algún proyecto, eso no es contrafactual. ¿Existe algún proyecto, programa, planteamiento del gobierno previo al paro de decir, ¿saben qué, señores, país, ciudadanos, ciudadanas, en diciembre no vamos a seguir con estos privilegios, le vamos a recortar estos privilegios a los camioneros? ¿Estaba eso en la mesa? No, pero Es tampoco contrafactual, estaba, ese es un pero hecho. tampoco estaba la situación de los camioneros de agarrar todas las cosas. Si yo soy camionero y tengo, soy de las grandes y tengo algún temor, alguna brizna que me indique que estos privilegios se van a acabar, vamos de verdad, ¿ya? Porque nosotros esa fuerza no va a permitir que se mueva una coma de esa cuestión. Ahora, ¿Y por qué? Porque no está sobre la mesa. Nadie está planteando, por más que ahora nos escandalicemos de los privilegios de los camioneros, nadie está seriamente planteando terminar con esos privilegios. No están en riesgo. Su poder no está en riesgo bajo ningún punto de vista. fíjate que en este proceso, yo insisto, y trato de enfocarme como en el gobierno, pero no solamente en el presidente y su entorno específico, sino, digamos, en lo que uno podría llamar algo así como una generación, digamos, como quienes están, independiente que estén físicamente esas personas en el gobierno o no. Y yo miraba, por ejemplo, las disputas que se hacían en matinales, ¿ya? Pensando en las disputas que se hacen en los matinales, donde en general tú sabes ahí, la mayoría de los actores políticos, los camioneros en este caso, que van siempre a las perdidas, en un debate con Neme, en un debate con JC, etc.
pero disputaron. Porque yo creo que hay un avance de sectores que entienden que después del 4 de septiembre lo que hay que hacer es ir, como diría Bannon, cuando tenía que ir a hacer la disputa ideológica en todos lados, hasta en los centros de estudio, bueno, que tienen que ir a hacer una disputa ideológica en todos lados. Entonces, vuelvo a decir que este paro, pichiruchi y todo, yo creo que hay un gobierno que es pírrico, o sea, un triunfo que es pírrico para el gobierno, porque tiene que ver con que lo logró administrar y no fue terrible, y lo cerró, incluso uno puede decir, ay, sí, de acuerdo, finalmente no cambió nada en las próximas 48 horas y todo. Pero, nuevamente, el testeo que se hace es que ni en este paro pichiruchi hubo capacidad de pasarles por encima. Por lo tanto, Ese es hay el una punto. gran debilidad. Ese es el punto para mí central. Es que en esta puesta en escena picante, igual movilizaron a la atención del Estado y la energía del Estado en resolver un conflicto picante, y esa es una muestra de debilidad. Lo hayan hecho para testear o no, quedó demostrado que hay una debilidad, y también hay una debilidad en el control de la fuerza policial, que también me Brutal, parece brutal. brutal, porque digamos, una fuerza policial que toma partido respecto de cuáles son los asuntos que va a atender y cuáles no. Y se pasa por buena parte, digamos, las instrucciones de su jefe, que es el Ejecutivo. Déjame A hacer... ver, Sí, dale, dale, una dale. cosita Dale, dale, muy dale. corta. El 2019 se renovó, el 16 de enero del 2019, se renovó el mecanismo de reintegro parcial de impuesto específico al diésel por 4 años. Esto es noticia de la página del Senado. 21 votos a favor, 8 en contra, 5 abstenciones. Y esto termina, dice el último párrafo, se extiende por 4 años más el régimen transitorio de reintegro del impuesto específico al petróleo, diésel, a las empresas de transporte de carga. Esto es hasta el 31 de diciembre de 2022. O sea, técnicamente, si no pasa nada en el camino, se acaba esto. Pasará. Pasará, Alberto Pasará. Mayol. Créelo. Pasará. Pasará. No sabemos en qué, ni cómo, ni si ya está pasando, pero pasará. El mismo Senado que financió el Museo de la Memoria Ese será el mismo. mismo. Dos cosas cortas, 15 segundos. Una en realidad. A propósito, digamos, de cuando tú decís, ya, pero ¿cómo cierra esto? ¿Quiénes ganan? Juan Sutil. Impresionante. Está casi de prohombre. Y además que Juan Sutil, además es vaca y le sigue resultando. Hizo lo mismo ahora, es decir, se erigió, ayudó, destrabó, fue duro en algún minuto con los camioneros, no sé qué, pero sale él como un articulador, lo tiene que valorar todo el mundo, incluso el gobierno, por lo tanto, su perfil, o sea, a Sutil le está pasando el mismo proceso, digamos, de transformación, de transmutación de Chalper. O sea, uno los tenía de candidatos a Fredo permanente y hoy en día ya no podís, porque efectivamente uno se podrá burlar en su forma, en sus modos, pero el tipo le van resultando las jugadas y le van resultando. Y Juan Sutil, insisto, se erige en este articulador y una vez que ya tiene ese poder simbólico, de alguna manera quedó, no estamos hablando de un gran conflicto, pero bueno, lo que dejó esta semana como un gran articulador, ¿qué hizo hoy día? Dijo con toda su claridad que el triunfo es para los camioneros, ¿ah? Y de alguna manera le pegó una ninguneada una vez más al gobierno. Ojo, gobierno, a quienes invita a que se luzcan con sus conflictos. Claro, ahí sí. Eso es una cosa que también tienen que evaluar permanentemente, porque aquí... Y es una cosa que también se negocia y que digamos, necesita ahí un quiebrapiernas para que... ¿Qué es lo que se va a salir a decir? Eso también se negocia y no parece haber sido el caso. ¿Fiscal nacional o constituyente? Sutil. Perdón, Alberto, te interrumpí. No, te decía que Sutil era torpe hace nada y lleva un par de meses que Sutil es sutil. Y una cosa Es sutil. sorprendente. Maravilloso. Así es. Pero ojo, porque aquí estamos también viendo cosas que forman parte del entretejido nacional chileno. A ver, yo insisto en lo que pasaba con anterioridad. La diferencia es que los directores de los grandes consorcios de camiones eran simultáneamente personas políticas allegadas a los partidos que pensaban lo mismo. Hoy día tú tienes una situación donde, y no es por disminuir la actuación de Juan Sutil, todo lo contrario, pero digo, a ver, aquí hay competencias que
en determinadas élites no gustan. Y por mucho que eventualmente estén pegándole al mismo gobierno o le gustaría pegarle al mismo gobierno, hay cosas de clase aquí. Perdóname, las cosas no son iguales si es que las digo yo, así las dices tú. Sí. Y esa búsqueda de quién es el que manda la situación económica de los empresarios y de los transportistas y de toda la logística de la producción es históricamente una cosa que está reservada a un grupo muy chiquitito de personas. Y cada vez que se expande, surge el cuco de que eventualmente la cosa se desbande. Y hoy día, cuando las cosas ya empezaron a hacer mal, Sutil tomó partido más bien con lo que continúa, más que esta parada esporádica de los camioneros chicos, ya vamos a decir. Claro, entonces la pregunta es, voy a parafrasear como por tercera semana consecutiva, y creo que lo va a seguir haciendo, es buena, al presidente Gabriel Boric, cuando dice, hay que elegir las batallas. Entonces esta batalla tampoco la eligió. Esa es mi duda permanente. ¿Qué batallas vaya a elegir? No la eligió. Lo que yo creo que el que eligió batalla es Sutil. Sutil dijo, en este momento, en esta oportunidad, con estos personajes, no es la batalla para ir a fondo. Y por lo tanto, dígame a quién tengo que pegarle un cherchazo. Es razonable. Y pasó a hacer la recogida, pues sí. Sí, claro. No, está ya para ir a transar a la bolsa. Además que, ojo, y eso es bien importante para los políticos, que están acostumbrados, hacen muchas jugadas y las saben hacer a veces ya cada vez menos, pero a veces saben hacerlas bien y qué sé yo. Pero la gracia de los tipos que trabajan en el mundo de la empresa es que en el último minuto, en la última jugada, sentados en la mesa de negociación, es otra historia. Y te pueden dar vuelta el partido completo sin ninguna de las premisas, aceptando toda la premisa de derrota. Perder nada, y claro. Obvio. Al final. Claro. Obvio, pero este momento, por lo menos todos calcularon que no era ese. ¿Tú cachai que Sutil, digamos, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, y eso es importante mirarlo, para mirar el panorama completo. Sutil cuando se debe sentar, le ha pasado muchas veces en estos últimos años, par de años, pero meses, y después del 4 de septiembre, ¿qué te digo? Cuando él se siente, y entonces algunos ahí empresarios, con empresarios, y algunos también dando lecciones, decir, mire compadre, yo lo tuve claro al tiro. Vino el estallido social, cuando andan todos ustedes ahí cagados de miedo de la cuestión, le corté al tiro el financiamiento del programa agrícola de CNN. Al tiro. Di una señal sin matices. En ese minuto no era muy heroico ni bien visto, nadie me aplaudió. Lo hice. Entonces, ahí tú cachai esa dinámica. Y efectivamente. Yo creo que hay que poner atención a Sutil porque Sutil es un hiperflexible que hoy día, digamos, la memoria es corta, pero Sutil fue uno de los primeros empresarios que habló de desigualdad y de que en este país no se podía pagar tan poco y que dio una entrevista icónica en La Tercera en que todos supimos que había un señor que se llamaba Juan Sutil, que nadie conocía, pero que después se convirtió en el presidente de los empresarios y de alguna manera dio la impresión de que llegaban nuevos aires, nuevos espíritus, una persona más conciliadora, por lo menos, con el resto de la sociedad, más amable. Y después pasó a la fase dura, en el estallido, digamos, intentó comprar la red, no nos olvidemos, financió a los constituyentes mapuche, no mapuche, digamos, a los mapuche que... Ya. Los mapuche, sí, los mapuches del otro lado. Y ahora pasa de nuevo, como que vuelve a este punto donde yo puedo acercar posiciones entre este gobierno, que para mucha gente de derecha es un gobierno marxista, leninista, allendista, que hay que derrocar, y por lo tanto, digamos, de alguna manera también valida al gobierno frente a los empresarios, con sectores clásicos, por muy picantes que sean, digamos, también en la actitud del oportunista, del pillo que sabe que no va a perder nada en la jugada, solamente va a ganar. Pero lo que quiero mostrar es como el ancho de banda que ha tenido
Sí. desde que apareció en la escena de la política chilena. O sea, la timbrada que le pegó sin que tenga ninguna culpa, pero que le pegó a Iracy Hasler cuando gana, diciendo, bueno, yo soy socio de la familia, Sí, yo mi la sobrina encuentro una regalona, le tipa, falta decir. claro, o sea, somos súper amigos, yo el abuelo, sufrió el 70 al 73 mucho. Ella tiene una posición política distinta a la de su familia, pero yo la encuentro una tipa brillante, dijo el colegio privado donde estudió, ¿ya? Dijo No, la si no es nada. universidad, dijo la carrera. Mira, Juan Sutil, te voy a decir dos cosas. Uno, efectivamente, nunca más vas a ser nominado a Fredo. No sé si te da para Michael Corleone, no sé qué, pero a Fredo yo creo que ya efectivamente supera. No, ya no, salió de ahí, salió. Sí, Salió, saliste de salió. ahí, eso hay que El reconocerlo. premio ex-Fredo, hay un Sí. premio para eso. Ex-Fredo, El ex-Fredo. Ex Fredo. Y lo otro, claro, de superación. Aspirante a. Y lo otro es que si Aspirante. todavía tenías esa platita que tú pagabas ahí en el programa de CNN del mundo agrícola, después de todo lo que hemos hablado de ti hoy Sí, día, aquí podemos recibirlo con los brazos abiertos. la cosa nuestra agrícola, no tenemos problema. Ya, Yo oye, aquí en Valencia, El lo late que sé de Juan Sutil. ya, el- tengo una noticia que va a ser una noticia bomba. A ver, Sí, una noticia bomba que yo sé que a a la ver. gente que está en este rato viendo, escuchando el podcast, se va a caer de culo cuando la muestre. La voy a mostrar desde ahora, inmediatamente. A ver. Ahí está. ¿Qué es? Oh, Por fin hemos aceptado el clamor popular. Fernando Paulsen, Alejandra Matus, Alberto Mayoli, quien habla, hemos asumido un viejo anhelo de hacer el podcast en vivo. ¿Ah? La gente lo pidió, nos había escrito, nos había dicho ya, pero qué mejor momento que ahora fin de año, etcétera. Y vamos a hacer el podcast en vivo en 2 semanas más, el martes 13. No te casas ni te embarques. Para que quede todas las cagadas ahí. O sea, perro así. del demonio, nada. Alpargata al lado del martes 13. No, la va a ser un desastre, no va a funcionar nada. No, en fin, va a ser un desastre. El que no termina con intoxicación alcohólica no puede entrar. Justamente. Pero tú puedes ser testigo. Mira, esto es una cosa que nosotros no hacemos, porque cuando nosotros hacemos cosas y actividades, seminarios, talleres, lo hacemos por un infinito amor a la comunidad de Cosa Nostra, pero también le damos sustentabilidad al proyecto. Por lo tanto, en este caso, esto es prácticamente una actividad, sí, pero precio popular, 5 lucas, básicamente para pagar los gastos de teatro y logística, y nos vamos a juntar el martes 13 a las 7 de la tarde en el Seina, en el Teatro Seina, ahí a media cuadra del Metro Universidad de Chile, Arturo Prat 33. Instituto Nacional. Claro, a un costado del Instituto Nacional, el Seina es el centro de extensión del Instituto Nacional, una sala maravillosa donde está funcionando hace ya un tiempo atrás el Cine Arte Alameda, en una sala que es más pequeñita, y el auditorio grande del Seina, que es un teatro espectacular, donde se hizo la Cosa Nostra en vivo el año pasado. Vamos a estar los 4, Alberto Mayol, en una pantalla gigante que mandamos a comprar especialmente a China. Ahí hicimos una cosita ahí, a propósito de los hospitales. Es del tamaño de la muralla. Justamente, nos trajimos un pedazo de muralla china. Una que pantalla. mira Claro, ahí está. la proporción de la cabeza de Mayol con nuestros cuerpecitos. O sea, No, pero esa Total. proporción es real. Claro, y si uno dice eso, dice, ay, no se habla, no se califican los cuerpos. estoy hablando de cabeza nomás, no de A ver. cuerpo. No, El resto del cuerpo. pero oye, Darío, ¿y por qué no hacemos una... ¿Te acuerdas la campaña de Mélenchon que actúa en 2 lugares al mismo tiempo con un holograma? Ah, tú siempre has querido. Hagámoslo, po. Siempre he querido hacer eso. Ya, pues Hagamos veamos la un holograma. tecnología con un holograma de Vamos. Mayol. Eso Pantalla estaría bueno, verde. ¿eh? Está bueno. Está bueno. Nos ponemos en pantalla verde, la Matu, Fernando y yo nos ponemos un traje de cuero con cuestión. Ahí algo hacemos, algo inventamos. Ya, oye, están ya a la venta las entradas, se meten en este instante, ya están en la página web, seminarioslacosanostra.cl. Como dijimos, este es puro cariño de verdad, este es un cariño de fin de año. Hace mucho tiempo que nos vienen pidiendo que hagamos alguna vez un podcast. Hicimos en rigor algunas cosas que eran los seminarios finales en el Estadio Italiano hace 3 años atrás. Grabamos por ahí un podcast que está en vivo con gente, pero después ya nos agarró la pandemia, nunca pudimos. Nos animamos a esta sala que es grande, la del Seina, así que 5 lucas, precio único, el que llega primero se sienta adelante y así hasta atrás, y después la platea alta, pero los invitamos a participar, va a haber harta sorpresa, entretenido.
No es un show, no es un espectáculo, no es un stand-up. Es el podcast de La Cosa Nostra, que lo vamos a hacer con público, y obviamente, seguramente diremos las mismas tonteras que ahora, Después, pero nos reiremos más. cuando termine la grabación, ¿qué Ah, no pasa? sé, Ay, no sé. No respondo por mí. no respondo por mí. Así que eso, yo creo que en este minuto ya Paulsen, Matus ya se están arrepintiendo, pero ya hicimos los llamados, No, yo pedimos... no me arrepiento de nada si ese es mi problema. Oye, yo tampoco, Jenny Recreterian, weón. Está bien, No me arrepiento de nada. bien, me gusta. Pero Fernando después tiene que irse, sí. Sí, pues, Yo se después tiene que ir. tengo que irme, pero oye, pero tengo harto rato más después de que tengo que irme. Si ¿A que dónde en vivo, si en vivo hay como 4 horas antes que llegue a CNN. a la No, última la meta mirada. es que Fernando no se vaya, chiquillas. Claro, y Eso. que ese día Todos tenga que ir, dejar que claro, Fernando se vaya. sí, Cavada haciendo ahí el reemplazo. Le vamos a avisar a Cavada, que es amigo nuestro, y le vamos a decir, Cavada, Avisamos. por si acaso no te programé ese día en la noche. ¿Acaso Sí, arregla a tener el traje ahí planchadito a la entrada de la casa porque vaya a tener que partir? No, pero espérate, es que no digáis cosas que son imposibles. Él no puede planchar su ropa. Si no, deja de ser no, Rafa Cavada. deja de ser Rafa Cavada. Sí, pues. Bueno, No. claro. Tiene Pero es que hay patentado la planchado risa y la arrugado. ropa arrugada. Sí. Claro. Oye, el Morales o constituyente. Nos queda para un temita. Un temita. Es que de la constituyente, ¿qué vamos a decir? Lo que hemos venido diciendo del día 1, murió. Sí. ¿A son de qué? Ya, entonces, ya, pero démosle 3 minutos y déjame citar, le escribí a Fernando, ¿cuál calcetinero? El domingo, que además encuentro que estuvo súper buena la dupla de entrevistados de Tolerancia Cero. Bueno, tuvo Raúl Sor al final, pero me refiero a Camilo Escalona, que fue muy interesante, había estado, ¿cuánto? Hace 3 meses atrás más o menos, y tal cual se No hizo más, cargo. mucho más, mucho más. No, no tanto, pues acuérdate si estuvo un par de meses antes quizás de la convención, de la votación. ¿Sí? Sí, Ah, pero, invitaron al factotum. Sí, pero pues. pasaron 4 meses, 5 meses desde la convención. Pues. Del cierre de la convención. Bueno, pero efectivamente lo señaló en su minuto, hace 4 o 5 meses atrás, cuando estuvo antes, que fue muy claro, de hecho planteando la importancia, digamos, del plebiscito de salida, no entendiendo incluso desde la perspectiva, lo digo yo, del partido del orden, la lógica del rechazo, lo planteó así con súper claridad, diciendo así como, ¿pero de qué están hablando? Y bueno, se perdió y por lo tanto no le quitó, y eso para mí fue lo interesante, lo cito a Escalona, no para que hablemos Escalona, salvo que ustedes quieran, sino porque efectivamente esta cosa, porque de alguna manera, ¿qué es lo que deja en la entrevista Escalona? Y que yo me parece interesante como pregunta, que en el fondo él dice, hay que ver en qué condiciones avanza esta constituyente, porque si es el camino 100% pavimentado por la derecha, por los grupos más conservadores, etcétera, o sea, ¿para qué nos vamos a sumar a, no sé, pues a barrerle las hojas a un costado, digamos, de este camino pavimentado para legitimar algo que, si ya se perdió? Él fue muy categórico en eso. Por supuesto que se abre la posibilidad de secretario general del Partido Socialista, quieren avanzar en algún acuerdo, pero entiende que no puede ser cualquier acuerdo. Y eso en general como que no se dice, es mala palabra, porque más bien lo que hay que tratar de hacer desde los sectores más cercanos al gobierno es traspasarle la responsabilidad a un eventual fracaso a la derecha. Pero él en realidad en eso, en estos tiempos, es más honesto en su análisis. Es cierto, Ale, que lo venimos conversando hace semanas, estoy totalmente de acuerdo. Digo que quizás como ahora estamos cerrando noviembre y ya no hubo acuerdo en noviembre, o sea, ahora tendría que ser ya con pan de Pascua, y si no con ¿Son de qué? ¿A son de qué? ¿A son de qué? Y si no con hawaianas en enero. Pero es que, Yo preferiría hablar sobre deserción escolar, sí. sobre problemas graves que siguen, digamos, vigentes sin solución y sin atención política, más que seguir hablando de una constituyente que para mi juicio ya, chao, ya fue. ¿Chao? ¿Ya fue? A mí, digamos. La Sí, Ale lo dijo hace Para rato. ustedes, Yo lo declaré en el Mercurio, o sea, ya de que efectivamente no hay espacio real. Ahora, no te garantizo una cosa, toda esta estupidez tiene una explicación aún más estúpida. Y es que van a lanzar el acuerdo constitucional para Navidad. de verdad, Jurando, no es chiste. Jurando que es lo máximo, así como, no. Nuevamente la fotografía con las manitos. Pero con un pesebre. Con un pesebre. ¿Quién abraza al burro? Ahí van a preguntar.
El burro ahí en, Firmado, firmado, en la para selfie. Navidad. La selfie. Te lo regalo, para Navidad. Bueno, pero insisto, las consecuencias de que eso incluso suceda, Bueno, las veremos en Navidad. las veremos en Navidad. Sí, yo también tengo la sensación de que Pero algo se va a acordar. No, de que eso sí, algo se va a acordar, pero no es proceso constituyente. Digamos, una salida por la puerta de sí, atrás. Sí, ya. sí. Saquémonos este cachito. Yo creo que Hagamos. todo finalmente va a terminar en si hay un grupo pequeño de personas que designan quiénes son las personas que van a formar parte de la nueva convención. Si es que eso es lo que prima, yo tengo la impresión de que no va a haber acuerdo ni siquiera en Navidad. Puede ser. Y hasta ahora básicamente en la derecha han habido diversas posiciones y yo creo que pueden confluir todas a que haya una designación desde tanto el Congreso como una mezcla de Congreso y gobierno y oposición para quienes son los que componen la nueva convención. Si es que la nueva convención no es elegida, probablemente vamos a tener que trabajar en cuáles son los medios para poder legitimar que eso es algo válido. Sí. Que no es fácil, ¿eh? Bueno, en esa misma dimensión, uno podría decir, oye, hablemos de que mañana se vota en el Senado la ratificación de José Morales como nuevo fiscal nacional, o sea que el titular ya está. También uno duda si es noticia o no es noticia, porque es como que sí, obvio que va a ser. Y ahí, Oh, bueno, claro. Es que ya dijimos todo. También ese es un tema triste, pero no hay otra vía pavimentada, no hay un candidato, digamos, guardado por si rechazan a Morales, no hay nada. Entonces, ya, van a ratificar a Morales y seguiremos, yo creo que en la línea de Abbott, más o menos. Sí. en la sesión que hubo hoy de la Comisión de Constitución del Senado, el senador Pedro Araya, de hecho, yo no sé, digamos, no tengo tan claro qué impactos serán, pero a mí me miré básicamente la crónica y él decía una cosa que parece terrible a la luz de lo que estamos hablando justamente también del rol del gobierno. ¿Ah? ¿Cuáles son las batallas que eliges? Cuando decía que lo más impresentable de la presentación, señalaba él, de la ministra de Justicia, es que nunca dio ninguna razón por la cual el gobierno proponía el nombre de Morales. O sea, Que decía, Morales era mejor que los otros. claro, mira, queremos Claro. porque este es el perfil, porque esto no sé qué. En realidad podría haber sido cualquiera de los cuatro, da lo mismo. Claro, sí, No había nada ahí. sí. Hay una debilidad, Ahora, los insisto. senadores hay que decir, porque también pasaron los deseos a decir, ay, no sé, no me convence. No, sí, obvio, sí. Se están haciendo subir el precio del voto como Sí. si fuera a alguien le importaran realmente. El Ya. baile máscara, obvio, sí. Claro, pero la debilidad que sigue instalando, yo creo que ahí hay una cosa que todavía no calibra el todo y no tiene elenco y no tiene contexto y no tiene como un momento como para agarrarse bien esta como debilidad del gobierno. O sea, de verdad esa va a ser una crítica que un parlamentario oficialista como Pedro Araya le va a hacer a su propia coalición, que efectivamente la ministra no fue capaz de dar una buena razón por qué él y no otro. Entonces, finalmente eso es un peso muerto. Claro, vais pasando bien, porque vais sobreviviendo semana a semana y no tienes ninguna crisis tremenda. Y yo creo que el gobierno en este rato está disfrutando que no tiene crisis tremenda. Eso, con el cambio de gabinete, lo vimos en el último seminario, lo hemos conversado aquí varias veces, como que el de sangre se detuvo. El de sangre, así a borbotones. Pero en realidad lo que hay es una debilidad permanente, anémica, si seguimos la metáfora, de un gobierno que todavía no encuentra, pese a algunos intentos, algo al cual agarrarse y empezar un proceso de fortalecimiento. Y eso me parece que de verdad que es muy complejo, independiente que se pueda Ahora, seguir transitando. yo estuve conversando con un par de personas y les planteé, así, quise testear mi teoría que dije la semana pasada aquí en la Cosa Nostra, que el gobierno lo único que había perseguido detrás de aprobar a Sergio Morales como candidato era
el no sufrir una derrota por tercera o cuarta vez en cosas que tenían que ver con este tipo. Y eso, evitar la derrota, como tratar de evitar las caídas en las encuestas, o como tener que dar explicaciones de por qué el ministro de Agricultura dice una estupidez, o por qué el embajador en España dice una tontera, y esa suma de cosas para la nominación del fiscal nacional podría haber sido una cosa mucho más grave. Y se optó, creo yo, por racionalmente ir a ganador. Y no ser parte del equipo que perdió en la votación. Y desde ese punto de vista, uno podrá más adelante evaluar si es que valía la pena o no valía la pena, pero no creo, y perdóneme la gente que lo conoce y todo, pero no creo que Morales, por sus propias condiciones, sea la persona que encandiló al gobierno para que pudieran nombrarlo para fiscal nacional. Yo creo que es básicamente un momento absolutamente racional de ventaja versus pérdida. Si lo grave es que el gobierno no haya tenido un candidato desde que ganó las elecciones en diciembre, porque esto no es una sorpresa, esto era un proceso que se sabía, y la demanda de justicia es una de las demandas más sentidas de la sociedad chilena en una gran cantidad de ámbitos. La sensación de que la justicia, hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, digamos, es bastante arraigada, y el gobierno podría habérsela jugado, digamos, si había una batalla que podía haber elegido, era esta, y decidió no darla, pero mucho antes de Morales y el factor Morales. Esto se perdió en diciembre, cuando nunca no existió voluntad de llevar un candidato o candidata para este punto. Como si se la jugó, por ejemplo, Bachelet para nombrar a Carlos Cerda, que no iba a ser fácil en la Suprema, pero era un cambio epocal. Que Cerda llegara a la Suprema era un mensaje, aunque durara ya 3 años, porque le quedaban 3 años para jubilar, que Cerda llegara a la Suprema era un mensaje de época, y podría haberlo conseguido, sobre todo pensando en el futuro y en la idea de que por alguna parte tiene que empezar a emparejarse la cancha. Si no la vas a emparejar en el sistema económico, si no vas a cambiar el modelo económico, el modelo de Estado, si no vas a cambiar un Estado subsidiario por un Estado social de derecho, bueno, por lo menos nombra al fiscal nacional. Y eso me parece a mí un abandono ya total de cualquier propósito político. Y claro, por supuesto, gobernar y llegar a fin de gobierno es un propósito deseable para cualquier gobierno. Yo no creo que eso sea reprochable, pero de las batallas que hay que elegir, a mí me parecía que esta valía la pena darla, y no se dio nomás. Estoy de acuerdo contigo. Sí, Yo creo que además que el fracasar y ser derrotado, yo creo que en ciertas situaciones es mejor ser derrotado. absolutamente. Mejor ir a dar la pelea. En esta hubiera sido, claro, porque hubiera derrotado contra los poderes, digamos, el Partido del Orden, hubiera sido máximo. Claro, porque además reivindica tu propio sentido de la existencia. Si la existencia tuya está en esa derrota, o sea, este es un momento Julito Martínez, digamos. Y le habláis a los tuyos, y le habláis a los tuyos. Claro, venga a decirte, mira lo necesario que es esto, porque efectivamente nuestra impronta, nuestra ética, nuestra moral es distinta y tenemos que lograr triunfar de aquí para adelante. Pero en vez de eso, tú dejas de lado tu discurso, y eso es súper destructivo sin que haya sido derrotado siquiera. Entonces, creo que fue muy mal negocio. Nos quedan 5 minutitos y tú, Alberto, me pediste el video. ¿Mostramos el video? Sí. ¿Queréis abrir una reflexión? Sí, que tiene que ver con lo que decía la también. Este es el video, lo voy a dejar ahí sin volumen. Buscamos una edición donde están los rostros tapados, de una noticia, digamos, una noticia anecdótica terrible, y que efectivamente está evidentemente utilizada, que es esta de los chiquitos que sacaron unos cuchillos, y que tiene que ver con una gran ofensiva. Yo se los planteaba por interno como una pregunta, digamos, esta crisis de la inseguridad en Santiago Centro, o van por Iracy Hasler, digamos, o ambas a la vez, puede ser una o la otra, etc. Es que, ¿sabes qué? Justamente ese es el punto que yo quería plantear, porque yo vi a un conjunto de gente
en general de derecha que planteaba el tema de la inseguridad y qué sé yo. Yo lo que veo aquí es una cosa completamente diferente, y mucho peor, que tiene que ver con el tema que planteaba la Ale y que tiene que ver o sea, una de las patas es el tema de la deserción escolar. Lo que veo es lo siguiente: esos dos niños que están allí son niños vulnerados en sus derechos, ¿ya? Esos dos niños que están allí, resulta que lo más probable es que vengan, como suele acontecer, de familias que anteriormente fueron también niños vulnerados en sus derechos, y que cuyo camino en la historia, cuyo espacio de desarrollo posterior, sin escolarización adecuada, sin condiciones de sostén, de construcción moral adecuadas, normalmente terminan entonces en el mundo del AMPA, en la delincuencia, en el peor de los casos trabajando en cosas bastante ominosas, bastante graves para ellos, bastante peligrosas, con altas probabilidades de ser asesinados, de matar, de suicidarse, con altos niveles de inseguridad. Y lo que quiero decir, y esto se lo he dicho a un montón de autoridades, he ofrecido, porque yo tengo, por el tema de familias de acogida con mi esposa, conozco el tema por dentro y hay muchas cosas que se detectan. Les quiero decir lo siguiente: este es un tema, cuando uno habla de los 30 años, para decirlo con uno de los rayados que había en la época, el Sename colapsó antes que el metro, ¿ya? Esto es una vergüenza. O sea, nuestra política de infancia es una vergüenza. Y esa política de infancia no es una vergüenza solo moral, que lo es una vergüenza moral sin duda, pero nos quedamos con eso siempre. Estamos en esa parada permanentemente de la cosa moral. Y resulta que no es solo un tema moral. Se lo voy a decir como para la gente que le gusta esta cosa en términos de plata. Esto cuesta carísimo a los países, carísimo, porque eso después son crímenes, eso después son suicidios, eso después son desescolarizaciones gravísimas, son problemas Desafección psicológicos, social y desafección al sistema democrático también. desafección total al sistema democrático. O sea, a ver, miren, si tú intervienes a los 3 años, es muy distinto que si intervienes a los 6 años, es muy distinto que intervienes a los 8 años. A los 3 años ya es tarde. Pero tú, para intervenir, necesitas, por ejemplo, que ese niño tenga un psicólogo todas las semanas por 20 años. Por 20 años. Y no cualquier psicólogo, un muy buen psicólogo. Necesitas que tengan terapia ocupacional. Necesitas que tengan psicopedagogo. O sea, ahí van, ¿cuánto? 600 lucas mensuales, ¿ya? Entonces, resulta que esa intervención, en Chile, los casos más graves son alrededor de 20.000, los casos totales de infancia vulnerada son como más o menos 200.000. Los niveles de detección temprana son relativamente bajos, los protocolos existen, a veces se logran, pero la detección temprana es escasa. Van y llegan en el hospital, se detecta que hay a los 6 meses, qué sé yo, que están con desnutrición, a los 6 meses, no tienen que darle leche de la teta, no, están con desnutrición, que hay problemas de cuidado, o gente que deja a los niños en residencia, apenas nacen, y los van a ver una vez cada 2 meses. Y esos niños no son susceptibles de adopción porque los van a ver una vez cada 2 meses, 1 hora. Y no van los papás, sino que va el tío. Y no pueden pasar a adopción, están ahí presos, ¿ya? Entonces, sin musculatura, porque no tienen cómo sacarlos y hacer ejercicio con los niños porque no hay personal para eso. Voy al tiro, dale. Pero lo que pasa es que de verdad es una cosa vergonzosa. Hay que hacer cambios legislativos, hay que establecer, aquí sí la política de voucher, que les encanta a la gente de derecha, aquí sí esa política vale, porque esas familias de acogida, por ejemplo, o adoptiva, van a necesitar apoyo para poder llevar a los niños al psicólogo, al psicopedagogo, para poder hacer proceso de reinserción adecuado, con profesionales. Esto no depende de gente súper amable. Es súper complejo, es súper difícil. Son niños que vienen con padres con consumo de drogas, la madre con consumo de drogas durante el embarazo, que provienen probablemente de familias donde vieron mucha violencia, donde vieron eventualmente abusos sexuales, donde sufrieron eventualmente abusos sexuales. O sea, estamos hablando de una situación gravísima, ¿ya? Y de repente, entonces toda la legislación de repente dice, no, pero es que lo que pasa es que esa familia todavía tiene el derecho de, qué sé yo, porque resulta que el tema de la identidad, a ver, vean la casuística, revisen los casos y si vean hasta dónde llega eso. Porque de verdad, o sea, aquí hay una serie de errores que se están cometiendo y esto es una vergüenza y es un problema futuro de gran envergadura y no se está haciendo absolutamente nada. Hoy, ayer, antes de ayer, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, lo que quieran.
Yo he escrito e investigado harto sobre el tráfico de niños en Chile desde el siglo XVIII, que es un tema que me interesa y me he metido. Primero que hay un problema estructural, que los niños no llegan a la calle porque tengan malas madres ni malos padres, sino que porque hay un sistema social que los expulsa. Entonces, normalmente, en este caso, por ejemplo, los niños defendiendo con cuchillo, pensamos que son niños completamente vulnerados y que hay que quitárselos a su mamá. Pero probablemente esos niños están haciendo lo que corresponde hacer en ese sistema, en ese microsistema, que es defender el puesto de su mamá. Porque su mamá tiene que defender su puesto respecto de otros hueones que, si no le defienden el puesto los cabros, van a venir a sacar la chucha y le van a quitar el lugar y no va a poder vender ni va a poder alimentar a esos cabros. Entonces, el tema no es moral, el tema es económico en gran parte, pero también es un tema respecto de que el Estado no sabe cuidar niños. El Sename ha fracasado no solamente por falta de recursos, sino que porque considera que la pobreza es el problema y le quita a los niños a las madres pobres en vez de darle dinero o ayudar a esas madres pobres, intervenir en la familia para que esa familia tenga los recursos suficientes para que el niño no termine en la calle, para que el niño no se salga del colegio. El sistema de convivencia escolar y todas esas pajas en los cuales están insertos no solamente en las escuelas públicas, también las privadas, es que si el niño no se comporta de determinada manera o no cumple ciertas expectativas, para afuera. En Chile, el Estado, el Ministerio de Educación tiró la cifra hace poquito. Hay más de un 80% de niños con ausentismo grave. Ausentismo grave significa que faltan al colegio más del 85%, o sea, acuden al colegio menos del 85% de las veces, y la mitad de esos niños tienen asistencia menos del 50%. Son candidatos a la deserción. Hay 5 millones de chilenos y chilenas que no tienen cuarto medio. Entonces, cuando hablamos de la promesa de la educación y de reconvertir el sistema productivo chileno y que la inteligencia y que vamos a usar el capital humano, ¿de qué chucha estamos hablando? No hay dinero, no hay recursos del Estado para educación pública, para retener a los niños en el colegio, ni para que los hogares que en Chile están fundamentalmente conducidos por mujeres solas, tratando de mantener a esos hijos con trabajos de mierda, porque tampoco tienen, digamos, el trabajo femenino en Chile, fundamentalmente trabajo doméstico. Esa es la participación de la mujer en Chile en el mercado laboral, trabajo doméstico. ¿Con quién dejan a los niños? Toda esta cuestión de la sala cuna funcionan de 9 a 1. Las mamás, por supuesto, que tienen que salir de la casa antes de las 9 y tienen que volver mucho después de las 9. Y hay en Chile 26% de niños y adolescentes que ni trabajan ni estudian. Estamos en el 4º lugar de niños que ni trabajan ni estudian en Chile, y está demostrado que ese es el camino directo a actitudes delincuenciales y antisociales. ¿Por qué? ¿Porque son malos? ¿Porque nacieron malos? ¿Porque están piteados? ¿Porque son pobres? No, porque es lo que hace cualquier niño que no tiene la contención social y familiar que se requiere para criar a un niño. Esto también pasa en el barrio alto. Pero en el barrio alto, los papitos evitan, o sea, el Sename de partida no va a visitar esos hogares. Hay niños que son abandonados, que sufren los mismos problemas. Se van a la Plaza San Enrique, chupan, toman, matan, o atropellan a una cabra, o matan a un señor, como ocurrió en el caso del hijo de un senador famoso, pero hay plata ahí para sacarlos del sistema. Los pobres van al Sename y después a la cárcel. Entonces, hay una hipocresía, pero enorme. Y a mí me parece que esto de poner a los niños con cuchillo, weón, ¿qué queréis que hagan? ¿Qué van a hacer si tienen que defender el puesto de su mamá? De los otros, hay un sistema ahí operando. No son niños que salieron con cuchillo, que son psicópatas potenciales. Están dentro de un sistema violento que protege esos puestos, porque esos puestos son ingresos para los respectivos grupos y es la ley del más fuerte.
Entonces, hagámonos cargo de lo que está pasando en realidad. Yo solo un comentario muy breve, compartiendo, creo que son extraordinarias intervenciones las que han hecho. Es que además, porque en el fondo, ¿cómo opera en términos comunicacionales este video y otro? Opera en algo que está instalado, con razón o sin razón, ¿sabéis qué? Ni siquiera me interesa calificarlo, respecto a el problema de inseguridad en la comuna de Santiago. Porque se entiende que con eso, además que la alcaldesa es cercana al gobierno, o sea, es parte de la conglomerado comunista, la Ida Hasler, entonces además ahí está igual el poder político, por lo tanto, en el fondo, se conecta, así al tiro una pasada. Por lo tanto, ahí vamos cargando, vamos cargando. Entonces, en realidad, esta imagen dantesca, casi para nadie, salvo alguna honrosa excepción, la Pati Muñoz haciendo un planteamiento, etcétera, más bien tiene que ver la lógica de la demostración de que estamos en Sodoma y Gomorra. Así opera, ¿cachai? Y por supuesto la pasada, oye, los pobres niñitos, pero en realidad opera más bien en eso. Es la demostración de que estamos. Otro Perdona, dato, Carabineros, pero otro dato para que se quede con tu análisis. Carabinero informó que este año llevaron a las comisarías a 65.000 niños, entre niños con sus derechos vulnerados y niños que cometieron actos delictivos. La menor proporción son niños que cometieron actos delictivos. Pero ¿cuál es la conclusión que saca la gente? Hay 65.000 niños cometiendo delitos. No, y hay 65.000 niños, porque los que cometen delito también tienen sus derechos vulnerados, que van a parar a una comisaría. Y uno sabe lo que pasa en las comisarías. Entonces, el Estado los saca de un lugar para violar sus derechos. Y los mete al Sename para seguir violando sus derechos. Y terminan en un hogar donde hay círculos de prostitución esperando que lleguen cabritos nuevos para meterlos a la prostitución infantil. Entonces, saquémonos las caretas. Bueno, no, lo que termino solo diciendo es que el debate uno lo puede entender en su lógica interna. Es decir, algunos aparecen con mala intención o no, haciendo la denuncia de cómo está el centro de Santiago, para hacer un punto, una demostración política, y en general la defensa que hay de los sectores más afines al gobierno es demostrar, que también es cierto, que esto, oye, bueno, y te muestran unos videos del 2018, 2017, o sea, aquí no hay nada nuevo, esto viene en un... Y finalmente la discusión por lado y lado llega al mismo lugar, demostrar cuándo es el origen, cuándo es bien evidente que este tipo de fenómenos de descomposiciones de los centros sociales, de inmigraciones descontroladas crecientes, que a su vez exacerban fenómenos también contemporáneos, el aumento de la delincuencia, todo aquello y la desprotección de una sociedad como esta, con todo lo más lo que ha pasado en los últimos años, crisis económica, pandemia, etcétera. Entonces, finalmente, una discusión sencillamente, ¿dónde adjudico la responsabilidad política, pero en el sentido más charcha de la palabra, sencillamente, ¿quién es el culpable? ¿Quién es poco menos como la mente demoníaca que hace que esto sea así y que no toma las medidas que haya que tomar, como si fuera una cosa de pulsar un botón? Y esa discusión por lado y lado, yo creo que es la que hace que la discusión política en Chile sea muy pobre y que no vayamos a los temas de fondo. Y por eso el Sename o sus derivados van a seguir siendo la misma mierda en los próximos años, porque no tienen de dónde, ni en el ecosistema social, tienen de dónde agarrarse para que el eje de la discusión sea distinto. Sabes que, bueno, yo estuve 2 veces preso durante los años 80, el 86, el 88. El 88 estuve preso en la cárcel vieja de Valparaíso, que hoy día es un museo. Una de las cosas que me sorprendió cuando yo llegué a la cárcel de Valparaíso fue que ponían a los menores de edad con los adultos, a veces en las mismas celdas, cosa que después cambió. Conocí ahí a una persona que probablemente sigue preso, que desde muy chiquitito había sido educado en cómo poder generar los recursos para su familia. Y todas las formas eran delictivas. Si no todas, casi todas las formas eran delictivas. Tenía un seudónimo, el Guatequeque. Era una persona tremendamente inteligente, una persona hipercapaz, una persona que captaba las cosas al tiro, pero toda su vida había sido básicamente la de proveer de alguna manera porque el resto de la familia no podía, y la provisión
consistía en un porcentaje nada despreciable, es que apenas tú tenías la posibilidad de, no sé, levantar 5 kilos de peso con una mano, ya estabas en condiciones de ser parte de la pandilla. Y te metían automáticamente ahí, y no es algo que tú hicieras racionalmente. Básicamente tú hacías lo que habías visto que todos antes que tú habían hecho. Y fue una cosa bien impresionante. En esa época estaba también preso en la cárcel vieja de Valparaíso Óscar Guillermo Garretón. Y conversaba yo con él, con Óscar Guillermo, y él hizo una serie de intentos por tratar de armar una escuela dentro de la cárcel. Pero la cosa era mucho más poderosa que las buenas intenciones. La forma en que se agrupaban en los distintos barrios, en las distintas situaciones, desde que nacía ahí, estaba ahí casi como esa lógica japonesa, estaba ahí predeterminado a hacer determinadas cosas. Pero es que mira, Y los tenía- datos están predeterminados, está predeterminado. Exactamente. Y esta es la discusión política que venimos teniendo desde 1990, creo mucho antes del estallido, y ya seguimos de mismo. Y por eso yo conversaba con el Guatequeque, que me contaba algunas de sus historias y otras cosas no las quería contar. Y yo, fíjate que decía, este cabro es, en términos de inteligencia, es un tipo perfectamente viable absolutamente. Trabajaba, pero como enfermo, para tratar de conseguir las preventas que se generan al interior de la cárcel, que tú tengas un tiempo para dormir más largo, tengáis una mejor cama, en fin, que podáis salir, que podáis recibir visitas todos los días, en fin. Pero era extraordinario. Pero, oye, el drama es que tú lo veías, nosotros salimos, y tú lo veías a él cuando nos fue a despedir, y decías, weón, si yo vuelvo 10 años más, 20 años más, lo voy a encontrar aquí. No tenía ni una posibilidad de que nos pasara lo que nos pasó a nosotros. Que en algún momento dado tú salías. No. El Fuerte. sistema no te dejaba salir. Fuerte. Bueno, Uy, terminamos. Buena reflexión. No. reflexiones que no conducen a nada porque tampoco hay caminos para No. avanzar. No, las reflexiones son reflexiones. Si conducen o no conducen a nada depende de las Eso, acciones que digo, se hacen pero después. queda esa impotencia, ¿no? De que no, Sí. no está en la agenda, no está, Sí. están los camioneros picantes, ¿cachai? Mira, y vale, ojo, que además es una cosa que no se entiende muchas veces. Esta es una acción que requiere mucha intensidad, buen gasto, pero estamos hablando de una cifra de unos 500, 600 millones de dólares, que para efectos de políticas públicas grandes no es nada. O sea, no estamos hablando de las cifras que cuando tú decís voy a pagar el CAE, voy a dar gratuidad en la educación. No. Estamos hablando No. de una cifra que es importante, así haciéndolo súper bien, increíblemente bien, de lo mejor del mundo, con 500, 600 millones de dólares más, que es muchísima plata, pero efectivamente es algo manejable. Tú podrías generar una verdadera revolución en ese tema, y bueno, ojalá. Se necesita mucha generosidad. Queridos amigos, amigas, gracias Fernando, gracias Alex, gracias Alberto. Nos encontramos el próximo martes y después en 2 martes más. Oye, ya se han vendido como la mitad de la entrada en este puro ratito. Así que vaya, reserve la suya. Mentira, porque el programa está grabado. Digan la verdad. Además, es evidente porque está el auto de Fernando. Yo sigo en el auto parado frente a mi casa hasta que termine esto. Voy a poner al tiro, voy a bajar la venta, así que están agotadas las ventas, aunque no se haya vendido ni una. Ya, besos. Chao, chiquillos. que les vaya bien. Chao. Adiós, chao, chao.